Hola jóvenes, en esta sesión vamos a trabajar nuestro último tema que es ángulo entre rectas. Aquí el ángulo entre rectas pues obviamente va a ser aquel ángulo que se va a formar cuando se intersectan dos rectas. Y tenemos una fórmula que nos va a ayudar a calcular dicho ángulo. Este ángulo lo vamos a calcular como la tangente de θ igual a la pendiente M2 menos la pendiente M1 entre 1 más M2 por M1. Aquí seguramente te preguntarás qué significa esto de M1 y M2. Muy sencillo. M1 y M2 corresponden a las pendientes de nuestras rectas, pero el subíndice 1 y el subíndice 2 son muy importantes porque nos van a decir quién es la pendiente inicial, 1, y quién es la pendiente final, 2, en el sentido de cómo medimos nuestro ángulo. Si recuerdas por ahí uno de nuestros videos, habíamos comentado que los ángulos siempre los vamos a medir en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y de eso va a depender quién va a ser M1 y quién va a ser M2. Por ejemplo, en este gráfico, si yo quisiera calcular el ángulo θ2, la forma en la que yo tendría que medir ese ángulo debe de ser siempre en sentido opuesto a las manecillas del reloj, es decir, en este sentido. Fíjate que empiezo en la recta 2, que es la recta en color rojo, y termino en la recta 1, que es la recta en color negro. Entonces, como inicio en la recta en color rojo, esa va a ser la pendiente 1. Y la recta 2, la que está en color negro, será la pendiente 2. Recuerda, M1 y M2, M1 es a partir de donde empiezo a medir mi ángulo y M2 corresponde a el punto donde termino de medir. Y observa también la forma en la que estoy midiendo el ángulo. Mido en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ahora, si yo quisiera medir, por ejemplo, el ángulo A, la cosa va a cambiar. ¿Por qué razón? Recuerda, mido en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Si yo coloco este ángulo en color amarillo, mi flechita final quedaría en ese punto. ¿Por qué razón? Porque aquí empiezo a medir el ángulo y aquí termino y estoy respetando el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Pero ahora, ¿quién sería M1? Pues la pendiente inicial sería la recta en color negro y la pendiente final sería la pendiente en color rojo, bueno, la recta en color rojo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es bien importante que cuando a ti te toque calcular los ángulos que se forman entre rectas, seas muy cuidadosa en definir quién es M1 y quién es M2. No puedes elegir al azar el valor de las pendientes porque aquí tienes una resta. Si tú restas, por ejemplo, 5 menos 2, el resultado es 3. Pero si tú restas 2 menos 5, eso es menos 3. Entonces, por esta razón, como hay una diferencia en el numerador, no podemos colocar de manera arbitraria a M1 y M2. Eso va a depender de la posición del ángulo, ¿no? Y de la forma en que lo vamos a medir. Pero aquí la clave es medir siempre en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Vamos a aplicar en un ejercicio la fórmula. Esta fórmula es la tangente del ángulo θ es igual a la diferencia de la pendiente 2 menos la pendiente 1 entre 1 más el producto de las pendientes. Como te había mencionado, es importante definir quién es M1 y quién es M2 para que cuando la sustituyamos en la fórmula no tengamos ningún problema. Ahora, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Pregunta: ¿cuál es la medida de los ángulos interiores del triángulo determinado por el punto A, menos 2,1, B, 3,4 y C, 5, menos 2? Aquí yo ya me tomé la libertad de graficar esos puntos en el plano para ver que realmente satisface la construcción de un triángulo. Ahora, en este tipo de ejercicios es indispensable
hacer la gráfica, porque la gráfica nos va a ayudar a visualizar la forma en la que vamos a medir nuestros ángulos. Entonces, los ángulos interiores, recordarás pues por la clase que tuviste en Matemáticas 3, son esos ángulos que están dentro de nuestra construcción geométrica. Estos son nuestros ángulos. Entonces, en este caso vamos a comenzar a calcular los ángulos interiores. Pero recuerda, antes de empezar a calcular ángulos, lo que tenemos que hacer es identificar la dirección o el sentido en el que dichos ángulos deben de ser medidos. Recuerda que los medimos en sentido opuesto a las manecillas del reloj y a partir de donde empiezo a medir es M1 y donde termino de medir el ángulo es M2. En ese sentido y con esa lógica, empecemos la medición del punto A. Para medir el ángulo A, empezamos en este punto y finalizamos acá, así tal cual como te lo estoy colocando en la flechita. Este punto es el inicial y este es el final. ¿Por qué razón? Porque así mido en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ahora, ¿cómo voy a medir B? A B, si yo mido en este sentido, no cuadra la medición porque estoy midiendo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por ello, voy a empezar en este punto y voy a finalizar acá. Mi medición es en sentido opuesto a las manecillas del reloj y eso es lo que me debe de importar. Por lo tanto, la flechita la voy a indicar en el segmento BC porque con eso respeto la medición de ir en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y finalmente, el ángulo C. Nuevamente, ¿dónde voy a empezar a medir? Voy a empezar a medir a partir de este punto porque si yo mido en ese sentido, me voy o respeto, mejor dicho, pues el sentido de la medición opuesta a las manecillas del reloj. Por ende, la flechita la voy a colocar aquí. Entonces, esta primera parte que acabamos de hacer es fundamental porque nos va a ayudar a definir precisamente quién es M1 y quién es M2 para calcular los ángulos interiores de nuestro triángulo. Ahora, lo que vamos a hacer será pues calcular 3 pendientes. ¿Por qué razón tenemos que calcular 3 pendientes? Porque cada uno de estos ángulos se forma con la intersección de unos segmentos de recta y estos segmentos de recta tienen pendientes. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer será calcular dichas pendientes. Yo voy a empezar a calcular la pendiente del segmento AB y en ese sentido nos quedará lo siguiente. La pendiente del segmento AB, observa cómo lo estoy escribiendo, es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Voy a nombrar a mis puntos. Voy a decir que el segmento AB es X1, Y1 y el otro punto será X2, Y2. Entonces, como ya nombré a mis puntos, ahora sí vamos a reemplazar en la fórmula. Y2 es 4 menos Y1 que es 1 entre X2 que es 3 menos X1 que es menos 2. Si yo simplifico voy a obtener 4 menos 1 es 3 y 3 menos por menos es más, 3 más 2. Nuevamente sigo simplificando, me queda 3 entre 5 porque 3 más 2 es 5. Entonces, observa, la pendiente del segmento AB es 3/5. Y de este mismo modo vamos a calcular las otras pendientes. Te invito a que le des pausa al video, calcules la pendiente del segmento BC, del segmento CA y al final las compares para que puedas verificar si tus cálculos fueron correctos o no. Observa
como ya calculamos las otras pendientes. Recuerda, no importa si tú nombras pues de manera diferente a la forma en la que yo hice x1, y1, x2, y2. La pendiente de los segmentos de recta va a permanecer exactamente igual. Entonces, observa, la pendiente del segmento AB resultó ser 3/5, una pendiente positiva, y tiene sentido porque la recta o el segmento de recta va creciendo. Pendiente del segmento BC nos resultó -3 y es una pendiente negativa. Tiene sentido porque este segmento de recta va decreciendo. Y finalmente la pendiente del segmento CA nuevamente es una pendiente negativa que resultó ser de -3/7. Bien, ahora ya que calculamos estas pendientes, vamos a calcular nuestros ángulos y vamos a comenzar con el ángulo A, es decir, este primer ángulo. Para calcular este ángulo A, tenemos que definir quién es M1 y quién es M2. Entonces, en este caso, M1, recuerda, donde comienzo a medir el ángulo, que en este caso va a ser el segmento de recta AC, será M1. ¿Y dónde termino de medir el ángulo? Pues M2 será el segmento de recta AC. Por lo tanto, puedo afirmar que para poder medir el ángulo interior A, M1 es igual a la pendiente del segmento AC, porque ahí es justamente donde inicia la medición correcta de mi ángulo y nosotros ya tenemos calculada dicha pendiente. Esa pendiente es igual a -3/7. Y la pendiente 2 es donde nosotros terminamos de medir el ángulo. Entonces, esa pendiente corresponde al segmento de recta AB. Y nosotros ya habíamos calculado la pendiente del segmento AB, que en este caso resulta ser de 3/5. Entonces, fíjate, ya tenemos los datos necesarios para poder sustituir y poder calcular el valor que me interesa. Entonces, vamos a sustituir. La tangente del ángulo A, que es el que me interesa, es M2. M2 es 3/5 menos M1, que es -3/7. Observa que lo estoy colocando entre paréntesis para respetar los signos de la fórmula. Entre 1 más el producto de M2, que es 3/5, por M1, que es -3/7. Entonces, nosotros vamos a utilizar la calculadora para ir simplificando dicha operación. En este caso, vamos a simplificar el numerador y el denominador. La tangente de A es igual a 3/5 menos -3/7 es igual a 36/35. Entre 1 más el producto de 3/5 por -3/7. Esta operación la puedes hacer en tu calculadora y el resultado es 26/35. Entonces, para poder simplificar esto, vamos a aplicar lo del sándwich. Vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios para poder ver qué es lo que va a ocurrir con nuestra operación. La tangente del ángulo A es igual a multiplicar 36 por 35, que son los extremos, entre 35 por 26, que son los medios. Podrás darte cuenta en este ejercicio que 35 entre 35 se hace 1 y únicamente nos queda 36 entre 26. En este caso, vamos a calcular la tangente de A igual a 36 entre 26. Pero aquí recuerda que lo que nos interesa conocer es el ángulo A, porque es el ángulo interior. Entonces, tenemos que despejar al ángulo. A va a ser igual a tangente a la -1 de 36 sobre 26. Con la calculadora haremos tangente a la -1
de 36 entre 26 y el resultado que nos arroja es que el ángulo interior mide. Con esta operación que nosotros acabamos de hacer, acabamos de definir que el primer ángulo interior es de. Vamos a calcular al ángulo B. Recuerda, la orientación y definir quién es M1 y M2 es muy importante. M1 es donde empezamos a medir. Entonces, aquí empiezo a medir en el segmento AB y termino en el segmento BC. Entonces, M1 es igual a la pendiente que tiene el segmento BA. Y esa pendiente ya la conocemos porque ya la calculamos. En este caso es 3/5. Y la pendiente 2, que es donde termina la medición de nuestro ángulo, corresponde a la pendiente del segmento BC. Y esa pendiente es de -3. Como ya definimos quiénes son nuestras pendientes 1 y nuestra pendiente 2, podemos sustituir directamente en la fórmula y poder calcular nuestro ángulo que nos interesa. Entonces nos queda tangente del ángulo B, que es el que quiero calcular, es igual a M2, que es -3 menos M1, que es 3/5, entre 1 más el producto de M2, que en este caso es -3, por M1, que es 3/5. Entonces vamos a simplificar. La operación sin problema la puedes realizar en tu calculadora y comenzamos con el numerador. -3 menos 3/5, eso es igual a -18/5. Entre 1 más -3 por 3/5. Y ese resultado es igual a -4/5. Nuevamente, aplicamos ley del sándwich multiplicando extremos por extremos y medios por medios. Cuando nosotros simplificamos esto, nos queda tangente de B es igual a -18 por 5 entre 5 por -4. Nuevamente observa que 5 entre 5 se hace 1 y únicamente nos queda que la tangente de B es igual a -18 entre -4. Si yo divido -18 entre -4, eso es igual a 9 medios. Estoy simplificando. Tangente de B igual a 9 medios. Ahora, a mí me interesa conocer B porque eso es el ángulo. Entonces, B será igual a la tangente a la -1 de 9 medios. Y con tu calculadora vas a meter esa operación para obtener el valor del ángulo B. B es igual a 77.47 grados. Entonces, fíjate, ya obtuvimos el valor del ángulo interior B. Nos falta calcular el otro ángulo. Seguramente estás pensando, pues ya tengo dos ángulos, los puedo sumar y puedo restar 180 grados porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados. Sin embargo, mi sugerencia es que trabajes con el otro ángulo, porque si alguno de los dos ángulos que calculamos previamente fue incorrecto, entonces pues tu resultado va a ser, pues no va a estar bien. Entonces yo te invito ahora a que tú solito empieces a calcular el valor del ángulo C. Entonces, nuevamente, ¿qué necesitas? La pendiente 1 y la pendiente 2. Recuerda que la pendiente 1 es donde empezamos a medir el ángulo y la pendiente 2 es donde terminamos la medición. Entonces, da pausa al video y identifica quién es M1, quién es M2 para calcular el ángulo interno C y al final compara tu respuesta con la que yo obtenga. Aquí observa que te estoy sustituyendo ya los valores. Estamos haciendo operaciones para simplificar.
Las operaciones las estamos haciendo sin problema en la calculadora y obtenemos que el valor del ángulo C es de 48.36. Para poder averiguar que realmente nuestro resultado está correcto, vamos a hacer una pequeña comprobación. ¿Esa comprobación en qué va a consistir? Pues en sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Si la suma de estos ángulos interiores nos da 180, quiere decir que nuestro resultado es correcto. El ángulo A midió 54.16, el ángulo B midió 77.47 y el ángulo C midió aproximadamente 48.36. Esta suma, en teoría, nos debe de dar aproximadamente 180 grados. Si nosotros sumamos, obtenemos aproximadamente 179.99 y eso aproximadamente son los 180 grados que debemos de obtener. Entonces, en este tipo de ejercicios lo importante siempre es verificar, primero graficar y dentro de la gráfica identificar quién es la pendiente 1 y quién es la pendiente 2 para sustituir de manera correcta en nuestras fórmulas.